Muy buenas tardes, me da mucho gusto que estemos nuevamente juntos. Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida como todos los jueves a la 1:30 puntualmente. Estamos iniciando con nuestro programa Acontecer Médico, un tema esta tarde donde vamos a hablar como siempre de temas serios, temas que están bien respaldados y que además tienen un impacto muy importante en la vida diaria de todos nosotros. Esta tarde vamos a hablar acerca de un tema que pueden seguirnos viendo, ahora sí no voy a hacer ninguna amenaza, pero va a ser sobre ejercer nuestra sexualidad, si esto sigue siendo un tabú o no. Vamos a verlo, de hecho vamos a analizar más bien acerca de lo que es la sexualidad y cómo todavía en nuestra cultura hay tanta resistencia como para poder hablar libremente de estos temas. Ustedes recordarán que ya hemos hecho temas donde hemos hablado de diferentes situaciones, de técnicas, en fin, de conocer nuestro cuerpo o el cuerpo femenino, el cuerpo masculino, pero no, esta tarde vamos a hablar específicamente sobre cómo culturalmente y como sociedad todavía estamos muy retrasados para poder hablar sobre sexualidad sin pensar que estamos cometiendo algo indebido, que nos dé vergüenza o simple y sencillamente de seguir viendo la sexualidad y el sexo como un tabú. Que bueno, empezando con esto, presento a nuestra invitada de esta tarde, primeramente que es la licenciada en psicología Yasmín González Gagiola, que es terapeuta sexual, pero ya tiene más de 19 años de experiencia haciendo terapia sexológica y además también apoyando a muchas parejas. Bienvenida. Muchas gracias, Yasmín, me da muchísimo gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias, Ricardo. Que vengas pues a enriquecer este tema, ¿no? Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues es un tema que generalmente es básico. Claro. Hablar de la educación sexual es básico para poder hablar de otras cuestiones como más profundas, como son las terapéuticas sexuales, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues partiendo del punto de que todos los seres humanos nacemos como personas sexuadas. La reproducción humana de alguna forma sería ya como el mecanismo biológico pues de reproducirnos, de que la raza humana pues continúe en permanencia. Y obviamente también es que la parte, digamos, de la sexualidad y del sexo, habrá que ver en dónde está la línea divisoria. Probablemente vamos a ver que la sexualidad es todo lo implícito y la parte del sexo puede ser ya una acción. Hay muchas connotaciones que a veces se pueden confundir. Sin embargo, al final lo que está sucediendo es que no hemos visto y no hemos captado definitivamente que la sexualidad es una parte fundamental para tener una vida saludable. Hemos hablado de estilo de vida saludable, la cuestión nutricional, la cuestión de manejar el estrés, de entretenernos, muchísimas cosas, pero la parte de la sexualidad por la misma situación es por lo que no se habla. Y Yasmín, pues yo creo que esa es una parte en la que sí me gustaría que pudiéramos ir comenzando, ¿no? Nosotros como cultura mexicana, una sociedad que a veces se habla hasta de doble moral, a veces se habla de que somos persinados todavía, en fin. Sin embargo, eso afecta y obviamente tiene sus consecuencias. ¿Cómo poder en este caso hablar de la sexualidad como una parte que nos pueda dar una vida plena? Bueno, a mí me parece que cuando hablamos de este asunto de la plenitud está muy relacionado con la educación sexual, con la manera en que hemos sido educados. La gente a veces dice, es que a mí no me hablaron de educación sexual. Todos hemos recibido de una u otra manera educación sexual. Es decir, cuando nuestros papás nos hablan abiertamente, que son muy pocos los casos, bueno, esa es una educación sexual abierta. Pero cuando no nos hablan de ello, ya nos están educando y nos están diciendo, de este tema no se habla. Sí, esa es una manera, digo, hay formas de educar en la sexualidad, hay formas directas, hay formas indirectas, pero la forma más impactante de cómo nos llega la educación es a través de las actitudes, de los mensajes no verbales, y esta educación la vamos recibiendo desde que nacemos, ¿no? Desde que nos asignan simplemente un color, ¿no? Si somos niñas, y un color si son hombres. Eso es educación sexual y el mundo es completamente diferente, porque ahorita mencionabas algo que es muy importante aclarar, es decir, sexo y sexualidad no son lo mismo.
generalmente se ha tenido como la misma connotación para esto, ¿no? Pero el sexo se refiere específicamente como a la parte de si somos mujeres o si somos hombres. Ya en los últimos años también se ha reconocido la palabra sexo cuando se define para el acto sexual. Exacto. Sin embargo, la sexualidad es un concepto mucho más amplio que abarca desde formas de pensar, de sentir, de comportarnos, y que influye mucho toda esta gama de posibilidades en el si somos hombres y si somos mujeres. Claro. Y también influye mucho otra palabra que utilizaste ahorita, que está relacionada con la cultura, y la cultura refiriéndose no nada más a espacio, sino a tiempo. Cierto. No es lo mismo nuestro concepto y la forma en que vivimos la sexualidad en el siglo pasado a este siglo, por ejemplo, ¿no? O el antepasado. No es la misma la educación que recibieron nuestros abuelos, nuestros padres, aunque hay una situación que sí sigue permanente, que se sigue transmitiendo de generación en generación, porque así es como se van transmitiendo también los aprendizajes en torno a la sexualidad, ¿no? Y por otro lado, no es lo mismo la manera en que se vive la sexualidad en Europa de cómo se vive en México, por ejemplo. No es lo mismo cómo se vive la sexualidad en el norte del país que en el sur. No es lo mismo cómo vive la sexualidad, y se vive, sí, en las mismas regiones de Jalisco. Así es. ¿No? Entonces, uno piensa que como lo vivió, así es como se vive y se vive. Y que es la verdad absoluta, sí. ¿no? Y el punto es que no hay una verdad absoluta. No. Y bueno, en ese mismo sentido, desafortunadamente, vivimos en uno de los estados donde la sexualidad es de las más difíciles en términos de la educación sexual, claro. ¿No? Es el de los estados, si no el más, considerado entre los más conservadores, por Exacto. ejemplo, ¿no? Con una doble moral, donde no se permite y no se permitió durante muchos años abiertamente, por ejemplo, dar educación sexual en las escuelas. Bueno, públicas, de alguna manera seguimos igual, ¿no? Etcétera. Ahorita está un poquito más abierto, pues, pero uno cree que es así en todos los estados, ¿no? Claro. Y cuando vamos y representamos al estado de Jalisco en situaciones nacionales, nos damos cuenta de cómo aquí de verdad no hay esa permisividad, esa libertad, ¿no? Seguido de otros estados que también son un poco similares, pero siempre andamos en los primeros lugares, sobre todo en términos de consecuencias de lo que genera esta educación sexual inadecuada. Claro. Es decir, andamos siempre ocupando los primeros lugares, por ejemplo, con adolescentes embarazadas. Jalisco Exacto. sigue siendo, parece como que está siempre en el primer puesto, ¿no? Así es. Estamos ocupando también lugares por encima de otros países en casos de VIH, de virus del papiloma humano, y mucho debido a que no es un estado donde se permita el hablar de la sexualidad de manera abierta. Fíjate qué importante esto que comentas, Yasmín, porque justamente ahí me ha tocado estar en varios foros donde está pues todas las partes de gobierno, ONGs, etcétera, relacionados como un programa de prevención de suicidio. En ninguna de esas partes hablan sobre la parte de la sexualidad. Y yo creo mucho en que al estar con esa alta represión en cuanto a la parte de placer, a la parte de tabú que estamos hablando esta tarde, justamente la sexualidad se puede convertir en un disparador de depresión, de represión depresiva a la persona, y posteriormente puede ser hasta, ¿por qué no?, pensar quitarse la vida. Yo creo que es un tema muy, muy impactante y que no se le ha dado la debida importancia. Claro, y sobre todo cuando hablamos de que de este concepto tan amplio de la sexualidad, ya que una relación sexual significa mil cosas. Exacto. Entre ellas, sí, el poder permitirte sentir amor, establecer un vínculo con otra persona, establecer relaciones de afecto, establecer otro tipo de situaciones que enriquecen la vida de cualquier ser humano, ¿no? Entonces no es únicamente genitalidad, no es únicamente un asunto biológico, es todo lo que conlleva estos encuentros. Claro, y bueno,
bueno, hablábamos como una parte, aquí estamos viendo obviamente cómo existe en el ser humano esa búsqueda por encontrar una pareja emocional y por supuesto una pareja sexual, que en este caso ahora en estas épocas se está dando a veces ya la división de, bueno, ella es mi pareja sexual y mi pareja emocional es otra, ¿no? O afectiva. La sexualidad sobre todo también, lo que tú dices, la forma y la manera en la que lo expresamos, normalmente somos como de que no somos seres sexuados, o sea, pareciera que es algo que lo debemos de estar reprimiendo. Tú hablabas acerca de que Jalisco pues es un estado, digamos, un poquito o mucho difícil, pero bueno, hay otros estados que la verdad están también muy al pendiente. Yo quisiera mandar un saludo, recuerden que llegamos a más de 20 estados de la República y aprovecho para mandar un saludo a Irapuato, a Nuevo León, a Chiapas, a Aguascalientes, que nos están sintonizando jueves a jueves y que sobre todo a través de redes sociales pues nos han estado felicitando justamente de los temas que estamos nosotros vertiendo cada semana, porque obviamente nosotros hacemos temas de medicina serios, basados en evidencias, y creo que esa es la parte de seriedad de la que nosotros queremos tomar cada tema. Aquí hay una parte interesante y en algún momento platicábamos y ahorita después del corte continuamos, Yasmín, en el sentido de que a veces hemos hablado más sobre sexo que lo que es la sexualidad, y probablemente es donde viene esa cosquillita, a lo mejor, aunque se oiga medio chistoso, pero probablemente empezamos por el final. Creo que nuestros programas han sido más de cómo tener un mejor sexo, de cómo mejorar la estimulación, conocerse, esto y aquello, y entonces como que ha venido ese choque con nuestro teleauditorio, como que dice, oye, esos temas como que esa hora no, como que no me da, ¿no? Hay menores y eso, entonces afloró esa parte que estamos comentando de represión. Entonces, de alguna forma, creo que en este momento quisiéramos, y te platicaba la invitación, y te hacía la invitación a que tú y tu grupo de especialistas pudiéramos caminar de la mano como para poder desarrollar bien esta diferenciación que estás haciendo. La parte de la sexualidad, que esa la podemos comentar con todo mundo, la podemos transmitir a través de nuestra personalidad, de nuestra forma de conducirnos, de vestirnos, etcétera. Y ya lo que sería el sexo, que probablemente, y eso debe ser mucho más íntimo, ¿no? Entonces, bueno, vamos al primer corte. Este es el tema de esta tarde. Ejercer nuestra sexualidad es un tabú. Piénselo usted, eso principalmente la pregunta es para usted que nos está viendo. Vamos a corte y regresamos a hablar sobre este tema. Bueno, pues entonces decíamos que hablar sobre sexualidad es realmente muy extenso y la verdad es que la intención es que podamos retomar este tema también porque médicamente es recomendable. Médicamente sería una grandísima prescripción para todos nosotros y para muchas parejas o inclusive personas solas que se autoexploren, que sepan realmente lo que es la parte esa de su sexualidad. Y si no nos conocemos a nosotros mismos, pues está muy difícil poderlo compartir con una pareja. Pero bueno, también lo importante de esto es de que habrá algunas afectaciones que algunos de las parejas que nos están viendo pueden decir, híjole, pues yo la verdad con mi esposa tengo X años y ni idea. Bueno, pues ¿qué creen? Les tenemos una grandísima sorpresa para que vean que aquí como siempre damos también justamente lo que es, lo que yo digo mucho, el remedio y el trapito, aunque luego se ríen de mí, pero bueno, así es el dicho. La intención de esto es decir, estamos hablando sobre incrementar la sexualidad, cómo mejorar la sexualidad en pareja. Bueno, pues en esta ocasión, a la primera persona que en este momento nos marque, le vamos a regalar justamente una noche para 2 personas en un lugar padrísimo que estamos viendo aquí, las instalaciones, que es Luna Acuavillas. Luna Acuavillas se encuentra muy cercano, hasta 30, 40 minutos de aquí de Guadalajara. Es el lugar ideal para disfrutar no nomás de un merecido descanso, sino en este caso es para poder vivir la sexualidad y tener sexo con su pareja, pero en un ambiente, vean nada más, agradable, confortable, con su alberca con es agua termal, así que agua calientita. Entonces, no, la verdad va a ser una muy buena relajada la que se va a dar la pareja que se lo lleve. Y bueno, el hotel cuenta con 24 villas totalmente equipadas, son instalaciones de lujo, y al mismo tiempo la experiencia, por supuesto, que va a ser en un ambiente muy, muy agradable, un ambiente de lujo, y va a ser única e irrepetible. Llámenos en este momento 3719-9763, 3719-9763, márquenos la primera persona que hable ahorita y ahorita me van a pasar el nombre de él o de la ganadora y con todo gusto les vamos a dar
esta cortesía. ¿Ya se fue? ¿Ya tan rápido? ¡Ah, qué barbaridad! Bueno, pues ahorita ya en un momento más daremos a la ganadora o a la pareja ganadora. Ojalá que nos pudieran dar el nombre, si es pareja, que nos den los nombres de la pareja, ¿no? Entonces, bueno, de todos modos, por si ustedes no se llevaron esta tarde esta cortesía, solo con decir que hablan de Acontecer Médico, van a aparecer los teléfonos 36 16 70 25 y van a obtener un 30% de descuento en estas preciosas villas que hemos visto ahorita en este video. Y bueno, pues ¿cómo ves, Yasmín? Entonces no nomás estamos propiciando el educar, el poder tener, sino en más en dónde ir a tener ese relajamiento, ¿no? ¿Qué opinas? A mí me parece que el lugar forma parte también de... El ambiente, ¿no? Contexto, como que te llama a romper con la rutina, ¿no? Claro, así sí. que si ustedes también colaboran con esa parte, me parece padrísimo, muy bien. ¿No? Ok, bueno, y también por otro lado, Yasmín, me estabas comentando entonces, si quieres, le vamos a ofrecer también a nuestro auditorio, me decías tú, no tanto una valoración porque no es una enfermedad, sino más bien, tú lo manejas como un diagnóstico, ¿así es? Bueno, lo que pasa es que nosotros trabajamos en la clínica, sí, con disfunciones, sobre todo por disfunciones sexuales. Entonces, sí requiere un diagnóstico inicial. Es muy importante el diagnóstico, saber exactamente qué es lo que vamos a trabajar y plantearle también al paciente cuántas sesiones aproximadamente, correcto, cómo es la metodología de trabajo, porque finalmente esto también le puede a él permitir sentirse como más seguro, ¿no? Claro, sí, además sí, saber exactamente hacia dónde va a ir. Para esta terapia, entonces estamos hablando que la primera nos la da sin costo. Es un 50% el diagnóstico. 50% el diagnóstico. Sí, okay, para perfecto. Las personas que digan que vinieron de aquí del programa. 50% de descuento para todas las personas que llamen, inclusive si nos están viendo en repetición, también lo podemos hacer. Sí, claro efectivo. que sí. 50% de descuento para todas las personas que llamen a partir de este momento, y si nos están viendo en repetición, vamos a estar al pendiente en el diagnóstico de su problema. En este sentido, ahorita a lo largo del programa vamos a hablar de muchas situaciones ya relacionadas con la práctica del sexo. Aparte viene la sexualidad que estamos hablando hoy, pero en muchos casos pues va a haber personas que probablemente tengan un problema de dolor al coito, eyaculación precoz, que es muy frecuente en los hombres, disfunción eréctil, en fin, a eso nos referimos, con la que en este sentido van a tener un 50% de descuento. Bueno, y quiero felicitar a los ganadores y sobre todo felicidades porque llamaron rapidísimo, casi me leyeron el pensamiento. Es Marta García y Rafael Garza. Marta García, Rafael Garza, y Rafael Garza es la pareja triunfadora que se va a llevar, la ganadora que se lleva justamente esta cortesía a lo que son a estas villas, que la verdad está padrísimo. Entonces, bueno, pues excluidos los de 8, ya dije, conste, ni se apunten. Ok, no, pero el 30% sí todo mundo lo tenemos, todos los, nomás tienen que decir que son de Acontecer Médico, si no, no les dan nada. Bueno, continuando entonces ahora sí con este tema, que vean la importancia de la parte de la sexualidad, y decíamos que el ambiente a veces es tan importante, el crear el escenario adecuado, ¿no? Yo creo que eso es, yo creo que en muchas parejas que ya tienen mucho tiempo, hay una cosa que se suma a lo que platicábamos anteriormente, Yasmín. Primero, tenemos tatuado, es decir, no hables de esto, de eso no se toca, ese tema no se haga, inclusive se toma como una grosería, decir, hey, ¿qué te pasa? Te callas, estas cosas aquí no se dicen en esta casa, es una casa santa y bueno, casi un templo, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando ya llega la etapa de la pareja? Esas vocecitas vuelven a la mujer o vuelven en el hombre, y entonces se empieza a romper esa comunicación entre pareja, viene esa vergüenza hacia hablar sobre sexualidad, y bueno, yo tengo la vergüenza en mí, pues ¿cómo le voy a platicar a mi pareja que me haga o que me diga o que no me gusta lo que está o que no me gusta ya cómo lo hace? O sea, esa vergüenza de hablar sobre nuestra sexualidad, creo yo que es lo que estamos viendo, una escala de divorcios y de separaciones impresionante. Y no sé las estadísticas, pero yo creo que Jalisco anda en los primeros lugares también, me atrevo a decir, ¿no? ¿Cómo ves tú esto en tu práctica, Yasmín? Bueno, finalmente la educación sexual está implícita en todos estos asuntos de las disfunciones sexuales, claro, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque
si no nos hablaron de sexualidad, mucho menos, ¿sí? Nos hablaron el cómo llevar a cabo y cómo disfrutar, ¿sí? De la sexualidad, del sexo en sí mismo, ¿no? Entonces, esto tiene muchas repercusiones. Ahorita hablabas de algo muy importante, esta cuestión cultural y esta forma también en que influye en la manera en que somos educados sexualmente, está muy relacionada obviamente con un asunto, discúlpenme pues, no quiero como causar ninguna ofensa, pero está muy relacionada con una visión judeo-cristiana. Es decir, somos un estado un país meramente católico, el 80% se considera que es como católico, ¿no? Entonces, por eso es que también somos un país en donde la educación sexual, en términos generales, no se da como nos gustaría, por lo menos a las personas que nos dedicamos a esto, de una manera más abierta, más simple, más sencilla, más cotidiana. Más limpia, ¿no? Como cuando hablamos, sí, natural. Exacto, ¿no? Es decir, así, sin mandar los mensajes de prohibiciones, de culpas, de sucio, pecado, de cosas de ese sentido. Pero esta visión ha sido muy influenciada por las religiones basadas en la visión judeocristiana, ¿no? Entonces, desafortunadamente, este tipo de situaciones afecta las relaciones, por supuesto que sí. Claro. Por ejemplo, un ejemplo muy simple. ¿Por qué hay un alto porcentaje de hombres con eyaculación precoz, por ejemplo? Buen punto. ¿No? La mayoría, sí, de los casos, podríamos hablar, incluso los libros lo hablan, de un 95% de los casos, el origen de la eyaculación precoz está relacionado con un mal aprendizaje. No aprendieron a controlar. Es muy poco el porcentaje de la eyaculación precoz que está relacionado con una cuestión emocional y psicológica. Sin embargo, obviamente, con el tiempo le afectó. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta educación sexual nos manda mensajes y exigencias diferentes como hombres y como mujeres. Claro. ¿Sí? Como mujeres, sí, el decir, por ejemplo, qué es lo que me gusta, el disfrutar la sexualidad, el sentirse mujeres sexuadas, no es algo que sea fácil, no se lo permiten fácilmente. Pero como hombres, esto sí lo permite. Sin embargo, las exigencias son diferentes y entonces las manifestaciones de las problemáticas son diferentes. Sí, porque en el hombre, sí, pero en el hombre hay otro tipo de exigencia cultural. Siempre tiene que tener un buen desempeño. Entonces, cuando no tiene un buen desempeño, obviamente le afecta en su práctica sexual. Sí, y en este caso, aunque el origen mayor de la eyaculación precoz es un mal aprendizaje. ¿Por qué? Porque es muy extraño que un papá, una mamá le diga al hijito cómo se hace la autoerotización, que ahí es donde se genera. Es que ya desde ahí partimos esa barrera, ¿no? Y esa vergüenza, ¿no? De las generaciones que vienen, ¿no? Sí. Entonces, no todos, al contrario, sabemos que nuestros hijos están tardando de más en el baño y vamos y les tocamos para que se salgan rápido. Sí, hasta que estás haciendo, si se encierran en su cuarto, no te tienes que encerrar. Porque sí, no lo hablamos, pero estamos dando por hecho y detrás estamos mandando el mensaje que lo que estás haciendo está mal. Claro. Bueno, y si ¿no te ha pasado que están los bebés que se empiezan a agarrar, por ejemplo, el pene o su vagina a las niñas y le pegan? Déjese ahí, no sea cochina. Sí. O niña o niño cochino, déjese ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ya desde ahí, desde bebés, ya está teniendo uno esa parte, esto es sucio, eso es una parte sucia de mi Todo lo relacionado con los genitales es algo que no se debe. Claro. Ese es el mensaje, porque se descubren los piecitos, las manitas y les hacemos fiestas, pero se descubren o se empiezan a tocar los genitales y entonces es, quítate de ahí, no te toques, y empiezas y mira, y estos son tus manitas, son tus, bueno, hasta es una cuando canción, para ¿no? ellos, tus manitas, tus piecitos y todo, pero ya cuando llegan ahí son tus rinconcitos, ¿no? Sí, del personal, ¿no? Chiquillos, déjese ahí, dice una canción del personal, porque finalmente para ellos forma parte de lo mismo, claro, ¿no? Es una autoexploración, un autoconocimiento. El asunto es que como adultos tenemos una visión diferente, totalmente, aunque ellos sean niños. Viene esa parte de la vergüenza y fíjate qué increíble, pero yo les quiero compartir, no sé si se han dado cuenta, pero ya estamos en el siglo XXI y es impresionante que estemos tan atrasados.
en muchísimas cosas, ¿no? Hemos hablado, bueno, somos un país ya con un grandísimo problema, lo hemos hablado que políticamente estamos estancados desde hace sexenios y sexenios, pero bueno, eso en algún momento lo tendremos que cambiar. Pero lo que sí es interesante es que nosotros mentalmente y como ciudadanos necesitamos evolucionar, y esta percepción sobre la sexualidad ahora está ya muy lejos de nosotros, cada vez más lejos, porque anteriormente, hace unos años, no existían, por ejemplo, las redes sociales, no existía internet, no existía Google y todo, que te metías, y ahora los niños tienen un acceso, los jóvenes tienen un acceso, los adultos tienen un acceso a lo que quieran, de cualquier tipo. Y ahorita que hablabas un poco sobre la cuestión religiosa, que no me quiero meter en ese punto, pero también en ese sentido creo que se ha desmoronado también esa falsedad de puritanos, de purificación, casi de santidad que se tenía, y que eso nos ha afectado a todos desde niños, y esa parte religiosa ahorita se ha desplomado por tanto pederasta que hay en las iglesias, ¿no? Entonces, sobre todo hablando de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, no nos vengan a decir ahora que esto es malo cuando ustedes están haciendo otras cosas. Creo que ya es momento de cambiar, y ustedes también hacer lo que tienen que hacer, y obviamente respetar en este caso a los niños. Vamos al corte y vamos a regresar acerca también a hablar de la importancia de la interacción hacia otros, la comunicación, que a lo mejor ahí viene la barrera que yo te comentaba, Yasmín, ahorita después del corte, cuando a lo mejor sí es bueno hablar de sexualidad, pero hablar de sexo, pues a lo mejor no es de caballeros, y en ese sentido es lo que nos ocasiona una educación sexual como que muy debajo del agua, ¿no? Muy informal. Vamos al corte, regresamos y felicitamos nuevamente a aquellos que se van a pasar esa noche romántica en estas villas de Luna Aqua. Regresamos. Bueno, pues hablábamos justamente entonces de ese retraso que tenemos nosotros como sociedad mexicana, y de alguna forma a veces pensamos que somos nada más los mexicanos. Yo creo que es una cultura que a lo mejor nos viene ya de raza o no sé, pero les quiero comentar que según la Asociación Española de Salud Sexual, 3 de 4 españoles exigen recibir mucha más información sobre su salud sexual. O sea, también es un problema muy grande también en España. Sus principales problemas y las posibles soluciones que pueda haber en todo lo relacionado con la sexual y la actividad que se pueda tener, las disfunciones sexuales, por supuesto. Esta parte de la salud sexual en España se le llama de que ya salió del closet, o sea, ya no se está manejando, como decíamos antes del corte, como una parte oculta, como debajo del agua, como de que entre amigos, entre cuates, entre los que supuestamente saben más que uno, que son los compañeros de la escuela o las compañeras a veces, ¿no? En este caso, los españoles han aprendido que la salud sexual es lo más importante, y es por eso que ahora viene esta insistencia de que se rompan esos paradigmas, que se rompan esos moldes de represión, de no información, y sobre todo de estar, en este caso, pues prácticamente satirizando lo que es la parte de la sexualidad humana, que eso es algo muy grave también. Por esto es que al ser ya una parte fundamental en el ser humano, creo que todos, y ahorita en este caso lo que decíamos de internet, de las redes sociales, etcétera, pues ya es una urgencia, una emergencia, el que se tenga cada vez mayor educación sexual. Este es el proyecto que nosotros queremos realizar en Acontecer Médico también, porque sentimos que la parte de la sexualidad y de conocer más sobre el sexo es una prevención hacia muchos trastornos sociales. Y sabes que, Ricardo, no nada más es una necesidad, es un derecho. Cuando hablamos de derechos, sí, de derechos humanos, de ahí se desligan los derechos relacionados con la salud. Así es. Y dentro de los derechos relacionados con la salud están los derechos sexuales. Y uno de los derechos sexuales, sí, es el derecho a la educación sexual. Y esto es a nivel mundial, esto es planteado por la Organización Mundial de la Salud, claro, ¿no? Entonces no estamos hablando de algo que nosotros únicamente pensamos. Que se nos ocurrió. ¿No? Que se nos ocurrió. No, es un asunto que es a nivel internacional, que tiene que ver con acuerdos internacionales, ¿no? Claro. Y que aquí el asunto, y yo sí respeto mucho también las religiones, es decir, es muy importante que dentro de todos los valores que cada quien maneja de acuerdo a su religión, pues
tengamos la posibilidad de abrirnos a educarnos. Claro. Y en base a los valores finalmente es como decidimos qué queremos para nuestra vida o qué es lo que no queremos. La educación sexual no significa que eso nos dé la pauta para tener una vida sexual desenfrenada. Si quiere alguien hacerlo, no es que esté mal o esté bien. De hecho, desde el punto de vista sexológico, el está bien o el está mal, son palabras que ni siquiera se utilizan. Tiene que ver con un asunto de decir, bueno, yo conozco de esto, ¿no? Y el conocer lo combino con los valores, ¿sí? Con lo que yo quiero para mi vida sexual, porque la sexualidad es así, la sexualidad es una gran mesa llena de platillos, claro, ¿sí? Pero no tomamos todo, pero entre más información y educación sexual tenemos más conciencia y responsabilidad de cuál platillo voy a elegir para mi vida y cuál platillo no lo quiero para mi vida. Fíjate que lo que comentas, estoy de acuerdo y no. O sea, en una parte sí lo de las religiones, claro, por supuesto que ellos, bueno, se dicen ciertos, se dictan los cánones, se dice que es lo que ellos, de acuerdo a su percepción en base a cada religión, pues ven esta parte de la sexualidad X. Lo que a mí no se me hace bien es que te condenen o condenen a una sociedad porque no hacen exactamente lo que ellos te dicen que hagas. O sea, como que te meten en un cartabón, en unas reglas inflexibles que creo que ellos lo único que hacen es atentar contra ese derecho que también tú mencionas. Ese derecho al ser humano a decidir lo que quiere hacer. Quitando un poco la parte de la sexualidad, si estuviera ese paciente hospitalizado y todo y le dice, mire, vamos a dar este medicamento, no está muy bien comprobado, igual se salva o igual se muere. La decisión es de esa persona. Nada tiene que ver que si está el padre, si está ¿cómo se llama? El ministro. O sea, ahí en ese sentido la decisión es lo mismo. La sexualidad yo pienso que es igual. Tú debes saber a qué le tiras, pero lo que sí es importante, lo que tú dices es que si le vas a poner esa diversidad de opciones, ¿no?, en la mesa, es que cada persona va a tener que decidir cuál tomo y voy a asumir las consecuencias, ¿no? Claro. Y ese es el punto. Y esto es lo malo de esta historia es que no es parejo. En el sentido de decir, vámonos al hotel, vamos a tener relaciones sexuales. Pero al final la mujer a fuerza tiene que asumir sus consecuencias porque el producto va a quedar dentro de su útero. Y el hombre perfectamente dice, híjole, no, ¿sabes qué? No cuentes conmigo, ahí nos vemos. Esa parte, esa ruptura es la que yo siento que es más grave a hablar de sexualidad y enseñar a las personas a usar condones, a usar anticonceptivos, a hacer realmente su proceso de ovulación, qué sé yo, ¿no? Mil cosas que no lo estamos obteniendo ni se está obteniendo con la educación sexual. ¿Cómo consideras tú que podemos como dar hacer un parteaguas, ir creando decir, bueno, hasta aquí vamos generando un cambio? Bueno, a mí me parece que la educación es parte de la solución. Es decir, educar en la sexualidad además significa ciertos aspectos. Claro. Es decir, primero, educar en la sexualidad implica que yo primero, como papá, como educador, si soy el profe de la escuela que tengo la posibilidad de hablar de esto, exacto, si soy el papá, es un compromiso, ¿sí? Y ese compromiso significa, y una gran responsabilidad, primero informarme, ¿sí? Leer, ¿no? Sí. Sobre todo leer información que sea científica, objetiva y tratar, es muy difícil no imprimir valores, claro, porque los seres humanos no podemos, es muy difícil hacer a un lado nuestros valores, ¿no? Así es. Pero significa también revisar nuestra propia sexualidad y no permitir que justamente el asunto personal influya en esta información que estamos transmitiendo al otro, ¿no? Significa el poder abrir espacios en la familia, por ejemplo, donde se pueda permitir o se permita que haya como otras fuentes de información donde también se revisen la forma en que se organiza la familia, la autoridad, porque si el papá es el que dice únicamente lo que se va, cómo se va a vivir, pues va a ser muy difícil si el papá no permite que haya una educación sexual. Sí, no, la democracia empieza en la familia. Exactamente, entonces son varios elementos y factores que influyen en el cómo educar, que habría que prepararse para eso.
esto. Claro, no es tan sencillo decir, bueno, voy. Porque además, recuerden que es muy importante entender que por más que yo quiera ir a hablar de algo y plantearles algo de manera positiva, que en el fondo no lo siento así, el hijito lo va a recibir. Si yo le hablo a mi hijo y le digo, es que, bueno, pues es que mira, no sé, la autoerotización es algo natural. Con mi lenguaje le dije todo lo contrario, sí, porque me puse nerviosa, porque titubeé, porque sí, entonces inseguridad y vergüenza. Claro, entonces si yo quiero enseñarle que la sexualidad es algo natural, tendría que vivirla como natural. Ahora, no significa que como responsables de esta educación tengamos que saber todo, ni tengamos que no tener vergüenza. Se vale también decir, yo no soy capaz de abordar este tema contigo porque a mí me cuesta trabajo, porque no fui educada, claro. Pero vamos aprendiendo los dos, vamos buscando libros, vamos buscando espacios, vamos haciendo cosas. O nos metemos los dos a internet y vamos viendo y de qué manera se explica. Exactamente, aunque también hay que tener mucho cuidado, internet es un arma de doble filo y así como puede haber información muy seria, también hay mucha información que sigue reproduciendo y transmitiendo los mismos tabús que ya hemos ido. Sí, claro, yo creo que lo importante es seleccionar en el caso de los padres, pero también hay un punto importante y es que, bueno, el asunto de esto es de que si no se cambia esa mentalidad como padres, va a ser muy difícil que se cambie el otro. Entonces, este programa de alguna forma nosotros vamos dirigidos más a aquella mujer, a aquel hombre ya de una edad madura, que tiene obviamente ya hijos, algunos pequeños, algunos ya no tan pequeños, pero que de cierta manera le tienen que dar como que esa libertad y esa retroalimentación a los pequeños o a los ya no tan pequeños, ¿no? Ahora, el impacto de la sexualidad y el sexo en nuestra salud, vean qué importante es, o sea, por eso decía hace rato que es como que la mejor medicina, pero miren, ahí les va, el sexo es mucho más, digamos, es mucho más, primero por el disfrute personal o corporal, pero también con la pareja o con nuestra pareja. Algo interesante es también que es y debe ser toda una rutina física. En ese sentido, hemos hablado de que el ejercicio que es muy bueno, pues no hay mejor ejercicio que el sexo. Vean nada más, y está médicamente demostrado que en una buena sesión de sexo podemos quemar alrededor de 500 calorías. Está padrísimo, ¿no? Al mismo tiempo, esto equivale, o llamarle de alguna forma, es como si hiciéramos una hora de deporte. Y entonces, además, fíjate, es el placer, estás haciendo ejercicio, estás perdiendo calorías, pierdes peso, te relajas, empiezas a respirar profundamente. Fíjate que teníamos una cardióloga que vino y le dije, oye, lo principal que se generan infartos porque no respiramos profundamente. Y yo te aseguro que después de un orgasmo o eyaculación, como le quieran llamar, esa respiración profunda hasta te evita infartos, ¿a poco no? Bueno, es que de alguna manera la respiración está relacionada directamente con la intensidad del placer sexual. Oye, la mayoría de nuestros tratamientos tenemos que enseñar a respirar a nuestros pacientes. Yo he oído mucho eso y la cuestión de lo del tantra, ¿y eso tiene que ver con eso o no? Tiene que ver, bueno, lo que pasa es que hay muchas formas de respirar. Pero puede ser nada más no meterse hay muchas en rollo, formas. sino más aprender a respirar. Aprender a respirar, es decir, digo, son metodologías, formas que nos vienen de Oriente, ¿no? Y bueno, entendiendo y sabiendo que Oriente están considerados ahí los mejores amantes porque se han dedicado mucho sobre todo al interior de su cuerpo. Son como gente que respira diferente porque vive de manera diferente, sí, ¿no? A la gente en Occidente. La gente en Occidente respiramos hasta aquí, muy corto, pero ellos tienen otros tipos de respiraciones. Entonces eso significa que si sabemos manejar nuestra respiración, obviamente es un buen avance. También podemos... ¿En serio? Sí. Ahorita después del corte me gustaría que ampliáramos esa parte, porque bueno, de veras lo que estamos comentando es justamente esto, y vean cómo físicamente, orgánicamente, como le quieran llamar, hasta químicamente, en serio, porque previene la depresión, el poder hablar libremente de la sexualidad y en este caso practicar el sexo. ¿Cómo? Como ustedes quieran, con quien quieran y con la orientación que ustedes quieran, ¿no? Entonces, bueno, vamos al corte, regresamos. Recuerden que tenemos diagnósticos al 50%, que es una visita con esta clínica de Yasmín, y de esta forma ustedes van a saber, de acuerdo al problema que tienen, qué es lo que va a proceder para que realmente lo superen, porque sí se pueden superar cualquier disfunción sexual. Vamos, regresamos, no tardamos absolutamente nada.
Continuamos con este tema y bueno, estamos hablando justamente de que si ejercer nuestra sexualidad es un tabú o no. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a estar en Facebook, ahí al pendiente. Nos gustaría que nos dieran su opinión. Ahí me encuentran como Ricardo Ursúa. También estoy en el Twitter, en @RicardoUrsúaO. Y bueno, estaremos ahí siempre al pendiente para que podamos tener esta retroalimentación y que de alguna forma podamos ir caminando en este tipo de temas, porque la intención de esto es próximamente, como decíamos ahorita en el corte, bueno, cada disfunción, cada tipo de problema, prácticamente ser un programa completo. Entonces, pero eso es lo que queremos. Y recuerden entonces que podemos nosotros pensar que tenemos un problema y en realidad no lo sabemos. Aquí lo importante es ir con una terapeuta o terapeutas sexuales especializados, certificados, como aquí es la licenciada Yasmín, y que nos ofrece en esta ocasión el 50% de descuento para que ustedes acudan y al menor costo, estamos hablando de 300 pesos, el costo normal son 600 pesos, el 50% que estarían 300 pesos van a tener ustedes el diagnóstico. ¿Por qué es importante lo del diagnóstico? Me late mucho lo que me estabas comentando, Yasmín. Porque a veces la gente puede ir, por ejemplo, un ejemplo muy concretito, la gente puede ir porque cree que tiene... por ejemplo, eyaculación precoz. Eyaculación precoz, que es frecuente. Sí. Entonces, la gente puede ir pensando en que tiene eyaculación precoz y a veces puede no ser eyaculación precoz, puede ser una disfunción. Okay. Es decir, lo que más nos ocurre es que va por una disfunción porque cree que tiene disfunción eréctil porque dura muy poco. Pero es bien básico, es decir, si dura poco pero eyacula, entonces su problema no es tanto de disfunción eréctil, claro. Es decir, sí está teniendo ya problema secundario la disfunción eréctil, pero su origen, su problema principal es el del control de la eyaculación. Es decir, hay hombres que, por ejemplo, antes de penetrar, eyacularon y creen que tienen disfunción, no, porque tuvieron una erección, el asunto es que no controlan la eyaculación y es un problema, el principal es el de eyaculación precoz. Solucionando uno, se soluciona el otro. Claro, sí, porque se ha hecho también muy generalizado el hecho de que, bueno, ya están genérico, van y adquieren, por ejemplo, en este caso, productos que van a mejorar la disfunción eréctil, pero probablemente no es realmente el problema. Y a la hora que viene la otra parte de eyaculación precoz, pues en ese momento dicen, bueno, en realidad sigo igual, me siento igual de frustrado. Bueno, otro ejemplo muy común que tengo, otro ejemplo ¿sí? que puedo dar. Nomás comentarte, ¿sabes qué? Que nos ha faltado el domicilio, ¿por dónde está tu clínica? Porque están preguntando, ya van a ir como 20 gente. Gracias. Nosotros estamos en el fraccionamiento Camino Real. Camino Real. Sí, en Santa Rosa de Lima 43. Es de Niño Obrero hacia el poniente, ¿verdad? Sí, hacia el poniente, exactamente. Aunque estamos por cambiarnos de domicilio, pero ahí estamos todavía hasta el día último. Nosotros trabajamos únicamente con cita. Correcto. El costo de nuestras citas es de 600 pesos y en este caso pues el diagnóstico 50%. Sería el 50%. Correcto. ¿Sí? Han estado apareciendo el teléfono, entonces que llamen y que hagan la cita, o nosotros también lo que estamos haciendo es que nosotros los anotamos ahorita con todas las llamadas que haya y la próxima semana te pasamos una lista para que cada uno haga su agenda junto con ustedes en cuanto a espacios, el tiempo que tú requieres entre consulta y consulta, etcétera. ¿Te parece bien? Claro que sí. Perfecto. Claro que bueno, entonces aquí el punto de esto vendría ya el final, de la cereza en el pastel de esta tarde, que diría, bueno, ¿cómo empezar a partir de hoy a abrir nuestra mente hacia la sexualidad, Yasmín? A mí me parece que lo primero es que hay que decidirlo. Hay que decidirlo. Es decir, hoy voy a cambiar, como dicen, ¿no? Sí, es decir, lo primero es como plantearnos esa posibilidad, esa apertura, pues, porque finalmente todo lo demás se da por consecuencia. Claro. Es decir, si pensamos en que la mayoría de las cosas que hacemos, decimos, sentimos, primero pasa por nuestra cabecita, entonces por lo pronto hay que ponernos en nuestra cabecita la posibilidad de decir, necesito, sí, abrirme hacia la posibilidad de conocer más sobre esta temática para poder también ser más libre en ella, claro, ¿sí? y transmitir otros mensajes a las otras generaciones que vienen. Es necesario como
sino cambiar, que tenemos muchos años, los que nos dedicamos a esto desde hace muchos años, esto es parte de lo que venimos haciendo, el querer cambiar esa historia que traemos, ¿no? Esa cadena de desinformación en torno a la educación sexual, pero no lo hemos logrado del todo, ¿no? Hemos caminado mucho en torno a esto, pero no somos muchos. Por supuesto. ¿No? Entonces, lo primero me parece que es como hay que plantearnos la posibilidad de una apertura, es decir, conocer no nos hace definirnos de cualquier manera. Si la gente de todas maneras quiere seguir con el mismo planteamiento, tiene toda la decisión, pero conoció otras opciones. Claro, entonces, ya tiene otra es como decir, nada más permitirme abrirme a la posibilidad de conocer otras formas de pensar. Es difícil, pues, pero también es importante que descartemos, ese es un tabú muy importante, el pensar que cuando les hablamos a nuestros hijos de sexualidad, eso significa que es darles el permiso de que tengan una vida sexual libre. Libre sí, pero sí, las estadísticas hablan que los países donde más educación sexual adecuada, abierta se da, ¿sí?, hay menos índice de problemáticas sexuales. Incluso hablan también las estadísticas de que entre más sabemos, más responsables nos hacemos y no es necesariamente un paso a ejercer la sexualidad. Claro, ¿no? Ese es el miedo de los papás. Exacto, pero es un punto bien importante el que estás tocando, porque realmente yo pienso que esto viene, una parte importante de los papás, que es en el seno familiar, pero también niños, jóvenes, adultos, pasan mayor tiempo en las escuelas, universidades, etcétera, y pasan mucho más tiempo delante de un maestro, o más bien el maestro frente a uno. Esa parte de los maestros que ahorita vemos que también es caótico aquí en el país, pero yo creo que sería muy importante que también se pusieran las pilas y que dieran esa oportunidad o que la parte educativa volviera un poco a voltear hacia la educación sexual y quisiera de lado ese compromiso o no sé qué confabulación tenga con la iglesia, que lo deje de lado, y una cosa es el aprendizaje como ser humano y otra cosa son las creencias y la religión. Ya no se puede estar mezcle y mezcle esto, creo que es el daño que estamos viviendo ya en nuestra sociedad, sobre todo mexicana, y bueno, más aún con las estadísticas tapatía. Que les comento también que las cosas han cambiado. Si ustedes no han cambiado, están quedando atrás. Nos estamos quedando atrás. ¿Por qué? Porque ahora hay más acceso a la información, ya hablamos de internet, hablamos de redes sociales, pero también hay una constante que a veces es increíble, que en alguna ocasión que hablamos aquí sobre sexo, te platicaba, una señora habló, oiga, ¿cómo tocan esos temas? ¿Cómo es posible? Pues, ¿qué creen? Que las novelas enseñan muchísimo más y burdamente y de una manera de lo más inapropiada en horarios de niños que están haciendo su tarea y viendo la novela junto con las señoras y están aprendiendo a matar por amor, a violar, a andar con esta, con la otra. O sea, realmente ese es el mensaje que se está teniendo por parte de las mamás sobre todo. Yo creo que esto es nefasto, que esos programas de televisión estén haciendo esa mala educación y están acrecentando esta situación de incultura. Por otro lado, anteriormente el adulto era como que el sabio, el que sabía. Ahorita ya los jóvenes con toda la información, casi de que mira hijo, quiero hablar de sexo, ¿qué quieres saber? ¿No? O sea, porque el hijo ya tiene toda la información acá y es porque el adulto no nos estamos poniendo las pilas. Entonces yo creo que aquí en este punto el detalle de romper por fin con ese terrorismo sexual del no, creo yo también que sería un punto en el que me gustaría que esta tarde pues todos nos fuéramos con esta experiencia y como que esa cosquillita de decir, vamos a cambiar las cosas, ¿no? Un último mensaje para nuestro teleauditorio, Yasmín, tu recomendación, tu experiencia, que nos dejes una aportación, me gustaría mucho. Gracias. Me parece que es importante que podamos tocar este tema, hablar de la sexualidad como hablamos justamente, por ejemplo, de las telenovelas, de las noticias, como algo como más natural, ¿no? Porque de hecho es algo natural. Desafortunadamente lo hemos llenado, ¿no?, de visiones de donde pareciera como si fuera algo sucio, como algo indebido, ¿no?, cuando es una manera sumamente importante, un elemento, sí, un complemento para vivir
como seres humanos de manera plena. La sexualidad forma parte de todo esto, ¿no? Correcto. Y entonces, si no tenemos una vida sexual plena, también me parece que es importante que podamos asumirlo y tomamos decisiones para poder tratarlo. No es tan complicado. Claro. No es tan complicado. De hecho, es más complicado, de verdad, los tratamientos psicológicos que los tratamientos en sí sexológicos. Fíjate, ¿no? qué padre. O sea, y además, pues al final te dejan luego un buen sabor de boca, como sí. dicen. La parte de respiración, todo esto lo manejan en tu clínica. Entonces, Sí. todo eso se puede aprender, no nada más es la terapia, no nada más es así como de que le van a quitar uno telarañas, sino que es algo que prácticamente es muy diferente a nada más tener algo de educación sexual, o no es tampoco una terapia psicológica, sino que va dirigida a toda la parte de sexualidad. Nosotros trabajamos bajo 2 líneas. Ok. Somos todos psicólogos de base, tenemos una maestría todos en alguna corriente psicológica, Perfecto. pero nos hemos formado como terapeutas sexuales, iniciando desde las bases, que es la educación sexual, y luego como terapeutas sexuales. Entonces, trabajamos en 2 líneas paralelas, una es la línea psicológica y otra es la línea sexológica, Ok, perfecto. de manera paralela. Si trabajáramos únicamente la psicológica, sí, nos tardaríamos muchísimo. Y sería incompleto, ¿no? Sí, y probablemente tendríamos resultados a muy largo plazo. Ok. Si trabajáramos únicamente lo sexual, el origen que es esto, sí haría que la situación fuera recurrente. Ok. Por eso es necesario trabajar en las dos, Como un eje, en las ¿no? dos líneas, De exactamente. manera ¿no? sinergia. Entonces, Perfecto. Yasmín, muchísimas gracias. Ojalá que contrario. podamos hacer más programas relacionados con todo esto e ir segmentando y agarrando cada uno de los temas, cada una de las disfunciones sexuales que pueda haber o trastornos sexuales, para que de esta forma nosotros podamos ir avanzando. Muchísimas gracias por haber atendido la invitación, Yasmín, y pues una felicitación a todo tu equipo también. Muchas gracias, al contrario, gracias por invitarnos, gracias por la confianza, finalmente también, porque además, gracias también por este espacio, que hablar de la sexualidad en una cultura que es tan difícil para esto, Claro. es un gran riesgo. Excelente. No, bueno, pues ahí estamos a sus órdenes. Seguimos al pendiente en Facebook dentro de 8 días con otro tema muy, muy interesante. No se desconecten, estaremos ahí en redes sociales durante toda la semana. Sigan llamando, si nos están viendo en repetición, vamos a estar al pendiente para anotar y que tengan este descuento y lo puedan aprovechar. Muchísimas gracias, Ricardo Ursúa, como siempre. Me despido con el gusto y siempre con el placer estar frente a ustedes en este gran programa como es Acontecer Médico. Buenas tardes y hasta la próxima.